ahorita ya está empezando a grabar. Entonces el punto es que una de las limitantes de la radiografía es que porque solo nos limitamos a una sola proyección, va a haber un cierto grado de distorsión del tamaño real de los objetos. Observen bien en esta imagen, tenemos objetos, bueno, podemos simular un objeto dentro del paciente, digamos el tamaño de un órgano, un objeto externo, por ejemplo, una bala, una moneda, etc. Cualquier objeto que esté dentro del paciente. Y cuando queramos nosotros obtener la imagen de ese objeto interno, va a haber un cierto grado de distorsión de ese objeto. ¿Por qué? Por pura geometría. Como el tubo rayos X solo se limita a una sola proyección, es decir, a una sola orientación de la imagen. Entonces, esta limitante ocasiona lo que es una distorsión del tamaño real de los objetos en la imagen. Observen bien de que si el objeto estaba un poco más cercano al tubo rayos X, ese objeto se va a ver más grande de lo que es, de cómo debe ser. Entonces, esa distorsión puede causar varias limitantes en ciertos casos, por ejemplo, digamos, en el tamaño real de un tumor. Imagínense que la imagen que nos brinde en cierto estudio, el tamaño del tumor no sea el correcto por cómo está posicionado el tumor dentro del paciente. Entonces, todas estas limitantes se consideraron para lo que es el estudio, para lo que es al momento de innovar en una nueva modalidad. Y es por eso que los ingenieros y médicos de aquel entonces tuvieron que ideárselas para crear una nueva modalidad de imagen que nos brindara más información de lo que es una radiografía. Ahora, una novedad que tuvo lo que es la tomografía es el hecho de cuantificar tejidos. Esto de cuantificar tejidos es lo mismo que estábamos viendo al inicio de lo que es la clase de la unidad 1, en donde nosotros teníamos una imagen, teníamos una matriz de imagen con un número de píxel asignado, y este número representaba un valor en la escala de grises. Esto mismo fue lo que innovó la tomografía. La tomografía fue la primera modalidad que introdujo esta innovación. Ya después lo que es la radiografía digital, todo eso vino después. Pero el primero en innovar esto fue la tomografía. La tomografía nos permitió ese hecho de cuantificar tejidos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? No, ninguna pregunta. No, ninguna. Ok, excelente. Entonces, para eso de cuantificar tejidos, en lo que es la tomografía se utiliza lo que es la unidad Hounsfield. ¿Qué va a representar la unidad Hounsfield? Va a representar una escala de valores. Una escala de valores, desde aproximadamente -1000 hasta el 1000. ¿Qué va a estar dentro de esta escala de valores? Va a estar una escala de grises asignada para cada número. Los números que tengan asignado valores negativos, valores altos negativos, se van a ver lo que es con una tonalidad oscura, negra oscura. Y los números con lo que son cercanos a 0 se va a ver con una tonalidad más gris, una tonalidad gris. Gris, ¿cómo sería la palabra específica? Gris oscuro, y la otra palabra gris sería... dígame. Ok, okay. Sí, ajá, exactamente, gris tenue, una tonalidad gris tenue. Observen bien de que también, a medida va avanzando los valores, gris se va haciendo más tenue, es decir, un gris más claro, esa es la palabra que iba a decir. Y cuando ya tenemos números altos, exactamente cercano a 1000, ya la tonalidad va a ser una tonalidad blanca. Entonces, ese valor va a estar representado en un valor de escala de grises. ¿Cómo se va a poder saber ese valor? Ese valor, bueno, antes de ir a eso, quiero que ustedes vean la clasificación de cómo se representan esas escalas de grises en lo que es la tomografía. Esto se va a representar así. Si tenemos un gris oscuro, ustedes lo van a conocer como hipodenso. Si tenemos un gris de tonalidad clara, lo van a conocer como isodenso. Si tenemos ya un color blanco, ustedes lo van a conocer como hiperdenso. ¿Por qué
llevo esta palabra denso aquí porque es que esta relación de escala de grises tiene también una correlación con la densidad del tejido. Si el tejido es muy denso, se va a observar de color blanco. Si el tejido es poco denso, se va a observar como una tonalidad más oscura. Y si el tejido es medianamente denso, se va a observar como una tonalidad gris clara. Por eso que ustedes ven ahí esta relación hipodenso, isodenso, hiperdenso. Ahora, el punto es que ese valor en la escala de grises se va a conocer a través de lo que es esta ecuación llamada, bueno, se va a conocer a través de esta ecuación en donde vamos a poder obtener la unidad Homefield de un tejido en específico. UH igual a 1000 por paréntesis mu sub x menos mu sub x, menos mu sub agua entre mu sub agua. ¿Qué va a significar esto? Este mu sub x va a representar el tejido que nosotros queremos saber de la unidad Homefield. Este mu sub agua va a representar el valor del coeficiente de atenuación lineal del tejido del agua y este también el valor del coeficiente lineal del agua. Ahora, ¿cómo vamos a saber esos valores del coeficiente lineal del agua y del coeficiente lineal del tejido? Esto lo vamos a saber dependiendo de la energía. Primeramente, observemos aquí esta tabla. Esta tabla que tenemos aquí nos da específicamente ese valor del coeficiente de atenuación lineal para ciertos tejidos y para el agua. Observen bien de que estos valores cambian conforme cambia el KBAP aplicado en el estudio. Es decir, va a haber un cambio de ese valor conforme los rayos X que atraviesan el tejido van variando. Entonces, observen bien aquí los valores que representan cada uno. Esos valores ese valor de coeficiente de tensión lineal va a variar dependiendo del tejido, dependiendo también de la energía aplicada en el estudio, es decir, del KBAP aplicado. Entonces, para ver un ejemplo concreto, observen bien la unidad Homefield de la sangre a 125 kbp. Notemos bien qué valores vamos a sacar cuando nos pidan la unidad Homefield de cierto tejido. En este caso, de la sangre a 125 kbp. Observemos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero vamos a anotar el valor de la energía, 125 kbp. Vamos a la tabla anterior, 125 kbp, y ahora buscamos el valor de la sangre. Sangre, 125 kbp, 0.182. Lo siguiente que vamos a buscar también del agua. Observen el agua, 125 kbp, 0.180. Entonces vamos a tomar esos valores y mu sub x va a representar el de la sangre y mu sub agua va a representar el del agua. Entonces observen bien. 1000 por 0.182 va a ser el del tejido. En este caso es de la sangre, que es que vamos a encontrar menos 0.180, que va a ser del agua, entre 0.180. Ahora, quiero que tengan cuidado con esto, porque yo lo que he notado cada vez que vemos esto con los estudiantes es que no pueden ingresar bien los datos en la calculadora. Recomendación, primero hagan esta resta primero. Primero esta resta. Observen bien, este es el valor de la resta. Y ya cuando tengan la resta, divídanlo entre el denominador, 0.002 entre 0.180. Esto nos va a dar igual a 0.0111 y eso lo multiplican por 1000. Esto nos va a dar 11.10. ¿Observen bien? Licenciado, ¿Me el escucho? exponencial negativo 1 no significa nada. ¿Negativo? Exponencial 1. ¿Cuándo es negativo? ¿Me dice usted? Ajá, no, el exponencial, arriba de centímetros que dice negativo 1. No se preocupe. Esto solo es por las unidades. Esto solo es un aspecto de unidades. ¿Qué significa esto? Yo siempre tengo cuidado con las unidades, de que ustedes puedan ver qué unidades son las que se abordan aquí. Estos son centímetros inversos. Esto es por las unidades del coeficiente de atenuación lineal. No se preocupen por esto. Esto cm-1 es simplemente la unidad de centímetros, que en vez de decir centímetros, se dice centímetros inversos. Es un tipo de unidad, y ese es el tipo de unidad que tiene lo que es el coeficiente de atenuación lineal. Ahora, quiero que observen este tejido, este valor, 11.10. Vamos a retomar una diapositiva más arriba y veamos ese valor 11.10. Observen bien, ¿por dónde va a estar cayendo ese valor 11.10? Más o menos aquí, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que lo que es la sangre se va a estar viendo como isodenso. Observen bien, una tonalidad gris.
gris intermedio, es decir, una tonalidad que va con gris más claro. Entonces, de ese color vamos a estar viendo lo que es la sangre. Ahora quiero que hagamos un ejemplo aquí, otro ejemplo nuevo. Y entonces, en vez de tener la sangre, pongamos ahora lo que es músculo, ¿vale? Por ejemplo, músculo a 100 kbp, músculo denso, hueso denso a 100 kbp. Otro ejemplo, vamos a poner aquí esto. Ok, para eso me van a permitir un momento porque voy a mover voy a cambiar aquí a otro documento. No, mejor lo voy a hacer aquí. No me voy a cambiar. Si me cambio de documento, puede que no vean bien la tablita que vamos a ocupar. Entonces ahora vamos a un ejemplo. Otro ejemplo. Ejemplo 2. Hueso denso, perdón. Hueso denso a 100 kbp. 100 kbp. Entonces lo primero que hacemos, nuevamente, voy a mover, bueno, obviamente esto se va a desplazar hacia arriba, pero no importa, quiero que hagamos la tabla. Hueso denso a 100 kbp. ¿Dónde está la tablita? Creo que aquí está. Hueso denso a 100 kbp. Observen bien, vamos a ver, 100 kbp. Busquemos el hueso denso, 0.528. ¿Qué más necesitamos saber? El del agua, 0.206. Esos son valores que necesitamos saber y luego aplicamos la ecuación. Así de simple. Entonces, voy a buscar esto aquí. Y ahora voy a poner U.H. U.H. Y voy a poner 1000 por... Observen bien que aquí lo voy a hacer de manera distinta porque estoy la limitante de no poder representar la visión así como está aquí. Voy a representar la visión de esta manera. 0.528. ¿Cuánto habíamos dicho que era del agua? 0.206. 0.206. Ok, excelente. Y las limitantes, bueno, los centímetros, fíjense bien que los centímetros, no quiero confundir con los centímetros inversos porque es que tendría que ponerlo así. Entonces, tendría que ponerlos así. No quiero confundirlos por eso. Por el momento no voy a poner unidades por la limitante que tengo yo aquí, el momento como lo estoy escribiendo. Pero, obviamente, no descartamos unidades al momento. Se le volvió la conexión. ¿Le escucho? Sí, le escucho, Marlon. Hola, ¿le escucho? Perdón, no, yo no he dicho nada. Ok, listo. Entonces, vamos a dividir esto entre 0.206. Ok, primero lo primero. Dígame cuánto es esta resta. 0.32. 0.32. Entonces vamos a tener 1000 por... Y aquí voy a poner 0.32. Entre 0.206. Ahora, quiero que me digan el valor de esta división. 0.32 entre 0.206. ¿Cuánto es? 1.56. 1.56. 1.51 me sale. 1.51. ¿Los demás? 1.55. Ajá, pero redondeado. 1.56. Exactamente. 1.56. ¿Cuánto le va a dar esto? 1000 por 1.56. ¿Cuánto le va a dar? 1560. 156. Ajá, exactamente. ¿Qué va a representar este 1056? Así le da, ¿verdad? 1056. Correcto. ¿Qué va a representar este 1056? Observen bien, 1056. Voy a retomar a la escala que teníamos más arriba. Y quiero que vean ustedes qué valor representa. 1056. ¿Qué color va a representar? Disculpe, ingeniero, a mí me da 1560. 1560. Igual a mí me Sí. sale 1560. 560. Sí, 1560. Ah, perfecto. Gracias. Está bueno. Perfecto. 1560. 1563. Ok. Entonces voy a copiar esto aquí.
Y entonces, UH voy a poner directamente 1556. Hueso denso. UH. Yo tengo una pregunta, ingeniero. Sí. Bueno, cuando digamos, si a mí me sale 1560, pero a mi compañero le sale 1563, usted siempre lo va a tomar por el aproximado que está, la va a tomar la respuesta correcta. Sí. No, o sea, si la diferencia no tiene que ser mucha. Esa diferencia que usted me dijo no es mucha, no es distinta. No es mucha Licenciado, la diferencia. Ajá. es que eso dependiendo de cómo uno mete los datos, porque a veces uno lo mete de un solo, entonces le da Sí. otro resultado. Sí, pero el resultado no va a ser muy distinto. Sí, no es mucho. Depende de las cifras que uno toma. Casi no le escucho. ¿Puede volver a repetir? Creo que dijo dependiendo de las cifras que uno toma, la compañera. Yo personalmente siempre utilizo 2 cifras después del punto. Sí, bueno, observe bien, piense bien que no va a variar mucho, no va a variar mucho. Algunos me dijeron 1560, 1556, realmente la diferencia es muy poca. Ahora, si me hubiesen dicho, por ejemplo, 930, ahí sí que cometieron un error. Y ese error sí ya significa que cometieron algo malo. Ahora, si la diferencia no es mucha, esto se debe precisamente por cómo metieron los datos. Si lo hicieron, primero hicieron la resta o lo hicieron todo solo en la calculadora. Entonces realmente no va a hacer mucha la diferencia. Ok, vamos, permítame un momento que... Marcela, hazme un favor, apague su video, por favor, que a su compañero no se le va a permitir ver lo que es la gráfica. Gracias. Entonces, observen bien aquí, 1556. ¿Qué tonalidad se va a ver? Ahora, vean que no hay una limitante que diga, ok, forzosamente la unidad Humphrey va a llegar hasta 1000. No, puede pasar de 1000 y siempre dar información de la densidad. Si ustedes ven que el número pasa de 1000, no hay problema. Significa de que siempre el tejido se va a estar visualizando como hiperintenso. Y igual pasaría lo mismo con lo que es el aire. Ahora, sí con el hueso, con respecto a estructuras óseas, sí es normal de que ustedes puedan ver unidades Humphrey mayores a 1000 para representar estructuras óseas, porque es que en tomografía nos da bastante información de la estructura ósea. Hay bastantes unidades Humphrey disponibles para representar la estructura ósea y esto puede a veces pasar más de 1000. Respecto a eso, no se preocupen si el número les va a dar mayor a 1000 y también si el número les da negativo, esto significa que lo que están viendo es un tejido ya hipodenso. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Los escucho? No. No, sí, ok. Voy a avanzar ahora a lo siguiente que nos toca. Ok, ahora está el hecho de lo que es el espesor de corte y el hecho de que estamos viendo nosotros una imagen, no solo una imagen, sino que estamos viendo una secuencia de imágenes. Permítame un momento. Ok. Listo. Nosotros estamos viendo una secuencia de imágenes. No es una imagen enteramente como una radiografía, sino que es una secuencia de imágenes. Esto eventualmente yo añadí un video dentro de la explicación que les envié de cómo es esa secuencia de imágenes y cómo consiste. Ahora, cada una de esas secuencias de imágenes, fíjense bien que va a corresponder a una distinta región anatómica, mejor dicho, una distinta región de toda la parte de la región anatómica que estamos estudiando. A cada una de esas secuencias de imágenes es lo que se conoce como cortes. Fíjense bien de que si ustedes, por ejemplo, escuchan 128 cortes, significa 128 imágenes, secuencia de imágenes. Entonces, el aspecto aquí es que el espesor de corte, si lo vemos desde la parte de la anatomía, va a ser la diferencia entre cada una de estas secuencias de imágenes. Es decir, la diferencia entre cada una de estas imágenes del plano axial. Esto es lo que vamos a conocer ya como espesor de corte.
El espesor de corte es una distancia muy pequeña. Estamos hablando de 0.5 milímetros, 2.5 milímetros, 5 milímetros, 10 milímetros, que son magnitudes muy comunes que ustedes van a ver en tomografía. Observen bien que cada una de esas imágenes corresponde a una distinta región. Corte 1, esta región. Corte 2, a esta región. Corte 3, a esta región. Y así sucesivamente hasta llegar al último corte. En este caso, lo estoy representando mucho corte, obviamente, para lo que es un ejemplo, pero un caso así como este está constituido de mucho más cortes, ¿verdad? Ahora, el aspecto aquí, veamos cómo influye lo que es el número de cortes y el espesor de cortes en la longitud total que vamos a estar estudiando. Se vemos bien aquí. Ejemplo, ¿cuántos centímetros abarcan 128 cortes obtenidos a 0.5 milímetros de espesor de corte? Que lo único que hacen es multiplicar el número de cortes por espesor de cortes. Y esto nos va a dar 64 milímetros y esto va a ser igual a 6.4 centímetros. ¿Qué significa esto? Esto va a ser la longitud de la región anatómica que estamos estudiando. En este caso, 6.4 centímetros. Obviamente aquí 6.4 centímetros no es mucho, es realmente poco. La longitud puede llegar a ser mucho mayor, dependiendo de la cantidad de cortes y del espesor de corte con que se tenga el estudio. Ahora, otro aspecto que hay que aclarar aquí es el FOB. Observen bien que cuando nos referimos a FOB, nos referimos a qué longitudes representa la imagen. Estamos hablando del alto y el ancho de la imagen. Entonces, cuando ustedes escuchen un FOB de 20, un FOB de 30, un FOB de 40, estamos refiriendo al tipo de alto y ancho de la imagen que se está representando. FOB de 20 centímetros de altura y 20 centímetros de ancho que representa la imagen. También está el hecho de que en la imagen de tomografía estamos haciendo una representación de una estructura anatómica de tercera dimensión por ese hecho de que ahora hay profundidad a través del espesor de corte. Entonces, hay que tomar esto de que también se incluye lo que es la distancia del espesor de corte para darle una profundidad a la imagen. Entonces, esto hace de que nuestra representación sea una imagen de representación en 3D. Ahora, saber el tamaño de píxel y cómo cambia el tamaño de píxel conforme nosotros obtenemos en un estudio de imagen con un FOB específico, con una matriz específica, nos ayuda a saber muy bien cómo va a variar la resolución espacial en la imagen. Observen bien aquí el siguiente ejemplo. Calcule el tamaño de píxel para las siguientes características de imagen de tomografía utilizadas para un estudio de cerebro. Entonces, tenemos tres casos. En un caso, se tuvo una imagen con un FOB de 20 centímetros y una matriz de 128 por 128, es decir, una matriz de imagen 128 píxeles a lo alto y 128 píxeles a lo ancho. En otro caso, tenemos un FOB de 20 centímetros con una matriz de 512 y 512, es decir, 512 píxeles a lo alto y 512 píxeles a lo ancho. Y en otro caso, tenemos un FOB de 36 y una matriz de 512 por 512. Quiero que calculemos el tamaño de píxel de cada uno de esos casos para que veamos cómo varía la resolución espacial. Recuerden que la resolución espacial tiene correlación con el tamaño de píxel. Si el tamaño de píxel de la imagen tiende a ser poco, es muy pequeño, vamos a tener buena resolución espacial. Si el tamaño del píxel tiende a aumentar, esto significa que vamos a tener una disminución en la resolución espacial. Entonces, observen bien, cuando se les pida, en ese caso, tamaño de píxel, observen bien que lo único que tienen que hacer es dividir el FOB, la longitud que le da el FOB, entre lo que es una de las longitudes que le da, una de las cantidades de píxeles que le da que les da aquí la información. Cuando ustedes hacen esta división, ustedes lo que están obteniendo es la longitud, ya sea del alto o del ancho del píxel, porque estamos hablando de que la imagen tiene la misma longitud a lo ancho y la misma longitud a lo alto, y el mismo número de píxeles a lo alto y el mismo número de píxeles a lo ancho. Es exactamente lo mismo que hacían en la primera unidad, solo que ahora están utilizando imágenes completamente cuadradas, es decir, misma cantidad de longitud a lo alto, misma cantidad de longitud a lo ancho.
y mismo número de píxeles a lo alto y mismo número de píxeles a lo ancho. Hacen esta división y les va a dar el tamaño de píxeles a lo alto y a lo ancho. Observen bien cómo varía para el primer caso. Vamos a pasar este FOB 20 centímetros a milímetros. Tenemos 200 milímetros. Dividámoslo entre el número de píxeles a lo alto o a lo ancho, igual, va a dar lo mismo. Y nos va a dar 1.7 milímetros. Caso B, 200 milímetros entre 512. Observen bien. El caso B, 20 FOB entre 512. Esta división nos va a dar 0.4 milímetros. Ahora, antes de ir al inciso C, observen bien cómo varía la resolución espacial. Obviamente, aquí el tamaño de píxel es menor, 0.4 milímetros. ¿Por qué es mejor la resolución espacial? Porque observen bien que el FOB se está manteniendo, pero estamos obteniendo una imagen con mayor cantidad de píxeles. ¿Qué significa esto? Que la resolución espacial de una imagen va a aumentar, o va a mejorar, mejor dicho, si están aumentando la cantidad de píxeles que represente la imagen. Ahora, veamos aquí, comparémoslo ahora con el inciso C. Ahora vamos a aumentar el FOB, ahora a 36, y vamos a tener la misma cantidad de píxeles. Entonces vamos a hacer esa división, 360, que es 36 centímetros, lo que son milímetros, entre 512. ¿Qué nos va a dar esto? Nos va a dar 0.7 milímetros. ¿Qué significa esto? Que si yo aumento el FOB, pero dejo la misma cantidad de píxeles, esto me va a dar una reducción en la resolución espacial. Observen que ahora el píxel es más alto. Quiero que me pregunten hasta aquí si tienen una duda con esto. Ok. No sé quién es Galaxy A10, pero díganme. Bueno, yo tengo una duda con respecto a si el alto es más grande que el ancho, entonces al hacer la división ya no serían 128 por 28, sino 128 por 500. Los datos se manejan igual, es decir, se introducen normalmente. Ok, sí, fíjense bien aquí que aclaro de que estas son imágenes con el mismo alto y con el mismo ancho. Es decir, 20 centímetros a lo alto, aquí observamos FOB 20. ¿Qué significa esto? FOB 20, una imagen con 20 centímetros a lo alto y una imagen con 20 centímetros a lo ancho. Misma cantidad a lo alto y misma cantidad a lo ancho. Matriz de 128 por 128. ¿Qué significa? 128 píxeles a lo alto y 128 píxeles a lo ancho. Lo único que tienen que hacer es dividir esta cantidad entre esta cantidad, y esto les va a dar tanto el alto y el ancho del píxel porque estamos trabajando con las mismas cantidades a lo alto y a lo ancho. Ok, ¿alguna otra pregunta? Lick, en cuanto a las unidades, siempre vamos a trabajar con milímetros, o sea, tendríamos que pasar los centímetros a milímetros. Fíjense que milímetros es como, por decirlo así, la forma más estética de representar lo que son cantidades pequeñas. ¿Por qué? Porque esto ya nos da un mejor indicio de qué tan pequeño es el tamaño del píxel. 0.4 milímetros nos da una mejor idea de qué tan pequeño es el píxel que decir 0.04 centímetros. Entonces, es más estético, pero igual ustedes lo pueden representar en centímetros o milímetros. O sea, da igual, o sea, eso da lo mismo, solo que expresan de diferentes maneras. ¿Otra pregunta con esto? ¿Otra pregunta hasta aquí? ¿Siguiente pregunta? Solo para aclarar, entre más pequeño sea por ejemplo, ese 0.4 milímetros es el tamaño del espesor. No, píxel. Del píxel. Entonces, ahorita solo píxel. Entre más pequeño, mejor será la resolución espacial de la imagen. Sí, eso es. Entre más pequeño es el píxel, mejor resolución espacial de la imagen. Lo mismo que vimos a inicios de que comenzamos CRAS, a inicios del periodo. La resolución de la imagen va a tener correlación con el tamaño de píxel. El tamaño de píxel tiende a ser más pequeño, va a haber una mejor resolución espacial. Mientras que si el tamaño de píxel tiende a ser más grande, va a haber una disminución en la resolución espacial. Pero habrá un mejor contraste, ¿o no? Ok, no, fíjense bien, es que lo que pasa es que también hay que distinguir, hay que diferenciar tamaño píxel con tamaño de píxel. Eso es lo que usted me está diciendo, sí es cierto, pero aplicado al tamaño de píxel. Hay que diferenciar tamaño píxel y tamaño de píxel. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Ok, continúo entonces. Ahora está el hecho de que como estamos nosotros teniendo una imagen
en representación tridimensional, ahora se introduce lo que es el voxel. El voxel es como una conceptualización de la imagen en 3D. Entonces, ese tamaño de voxel, fíjense que es muy importante conocer el tamaño de voxel, porque esto nos da un indicio de qué tan buena calidad de imagen vamos a obtener nosotros. Al igual de que como nosotros acabamos de ver, de que hay una correlación del tamaño de píxel con la resolución espacial, también hay una correlación del tamaño de voxel con la resolución espacial. Mientras menor sea el tamaño de voxel, la imagen va a tener una mejor resolución espacial. Y si el tamaño de voxel aumenta, la imagen va a tener una disminución en la resolución espacial. Para calcular esto del tamaño de voxel, vamos a tomar el tamaño de píxel. Permítanme. Ok, todo tiene el micrófono apagado, ¿verdad? Porque se escucha ese tipo de interferencia. Entonces, como les decía, tamaño de píxel, alto y a lo ancho por espesor de corte. Observen bien que aquí estoy tomando la fórmula que les indica lo que es el Bouchon, que es nuestra bibliografía principal, pero haciéndolo siempre más esto, si hacemos más simple esta ecuación, tamaño de voxel va a ser igual a alto píxel por ancho píxel y aquí voy a tomar por espesor de corte. Observen bien, eso es lo que tienen que hacer nada más. Y esto nos va a dar el tamaño de voxel. Entonces recuerden que hay una correlación del tamaño de voxel con la resolución espacial. Menor tamaño de voxel, mejor resolución espacial. Ok. Ahora quiero que vayamos a... Licenciado, voxel y píxel vienen siendo... casi no le escucho. ¿Puedo volver a repetir eso? Porque escucho su voz como robotizada. Puede volver, o si no, Píxel vienen pregúntenme. siendo lo mismo. No es lo mismo. Observen bien de que, o sea, el tamaño de voxel es una, por decírselo así, una adaptación del píxel, pero en 3 No es dimensiones. lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. O sea, píxel Sí, para sí, una Se imagen. fue otra vez y el sonido. Ok, ¿me escuchan bien ahorita? Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Sí. se fue la voz, ¿verdad? Por un momento. Te escuché entrecortado. Ok, está bien, sí, está bien. Son errores de conexión que lamentablemente suceden. Sí, es una lástima que suceda. Ok, amo esto. Denme en un momento, denme un minuto. Quiero ver si puedo mejorar eso, la conexión. Ok, está bien, licenciado. Ok. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Ok, sí. Sí. Miren, Sí. es que a esta hora es frecuente que ocurran este tipo de problemas por cómo está congestionada la red. Ustedes saben que mientras más esté congestionada la red de una hora, más problemas de conexión pueden haber. Entonces sí, realmente es lamentable que a veces suceda esto porque nos evita, o sea, nos molesta eso para el transcurso normal de la clase. Entonces, lo bueno es que todo esto está siendo grabado y todo esto lo pueden corroborar. Cualquier cosa que se haya ido, lo pueden volver a ver en la grabación que subo. Bueno, entonces,
me preguntó una compañera suya, ¿es lo mismo voxel que pixel? No, no es lo mismo. Observen bien de que estamos ocupando el tamaño pixel para calcular el voxel. No es lo mismo porque aquí hay una buena representación de lo que es el voxel. Observen bien, el voxel es por decirlo así, calcular el volumen de un cubo. Es como, por ejemplo, que ustedes tengan un cubo Rubik y que cada uno de esos cubitos pequeños del cubo Rubik sea un voxel. Es casi una adaptación de lo que es un píxel en 3 dimensiones. Observen bien, aquí está el píxel y aquí está lo que es el voxel. Píxel y ahora Es el como voxel. el píxel es como solo una parte o un lado del voxel. Ajá, exactamente. Es como la superficie. Y el voxel ya no Ajá, habrá como la como base. volumen. Ajá, exactamente. Observen bien que el voxel hablamos ya de un volumen. Píxel hablamos ya de alto y ancho. Mientras que en voxel hablamos alto, ancho y profundidad a lo largo. No es lo mismo, pero sí tienen una buena relación de que igual que sucedía como el tamaño de píxel, lo mismo sucede en tamaño de voxel, que menor tamaño de voxel, mejor resolución espacial. Vamos aquí a unos ejemplos concretos. Y voy a hacer, para esto, voy a hacer exactamente lo mismo que, bueno, voy a continuar con los ejercicios que se hizo una diapositiva, unos slides más anteriores, donde teníamos nosotros el tamaño de píxel. Observen bien que esta división, estoy ahorita con exactamente el mismo procedimiento que hicimos anteriormente. Estoy exactamente con el mismo resultado de las divisiones. Y es este resultado de la división, esto me va a dar el alto y ancho de píxel. Alto y ancho de píxel, alto y ancho de píxel. Entonces, cuando ustedes vayan a calcular el tamaño de voxel, van a tomar ese alto, lo van a multiplicar por el ancho y lo van a multiplicar por el espesor de corte que se les da. Entonces, aquí veamos un ejemplo. Si cada uno de los 3 escáneres de la pregunta precedente, de esta pregunta, se realizó con un grosor de sección de 5 milímetros, observen bien que aquí el buchón, y esto pueden aclararlo, que a veces le llama, en vez de decir espesor de corte, le llama grosor de sección, pero aquí se refiere exactamente a lo mismo, espesor de corte. Lo que sucede es que esto probablemente haya sido un error de traducción del libro. Quizás la persona que lo tradujo no estaba tan al tanto del área, de cómo lo decimos nosotros en el área, y simplemente lo tradujo así, literalmente como era la palabra, pero nosotros lo conocemos más como espesor de corte. Entonces aquí nos da un espesor de corte de 5 milímetros y nos pregunta cuáles serán los tamaños respectivos de los voxeles. Observen bien, simplemente multiplican el alto por el ancho y eso nos va a dar, y por el espesor de corte. Y esto nos va a dar la cantidad. Ahora, fíjense bien que aquí el autor lo eleva al cuadrado, pero esto es lo mismo que está multiplicando el alto y el ancho. Va a dar lo mismo. Si quieren, hagamos eso paso a paso para que esto no les vaya a generar gran confusión. Entonces, del inciso A. Vamos a ver, inciso A. Inciso A, tamaño de voxel. Entonces, nuevamente voy a tomar aquí alto por ancho por espesor de corte. Voy a hacer exactamente lo mismo. Y aquí lo voy a observen bien. Y aquí voy a poner estas magnitudes. En inciso A, observen bien, inciso A. Estamos con este. ¿Cuánto nos da el alto y el ancho de píxel? 1.7. Entonces, tomamos 1.7 milímetros por 1.7 milímetros por, y el espesor de corte 5 milímetros. Tengan el cuidado de que estas 3 unidades que vayan a multiplicar tengan exactamente, sean exactamente en milímetros o ya sean en centímetros. Ok, ¿cuánto nos da esta multiplicación? 14.45. 45. Sí, es casi lo mismo que nos da el doctor. Y observen bien que aquí las unidades están al cubo. Aquí voy a, simplemente voy a poner este 3. Este 3 significa milímetros al cubo. Es lo mismo que decir aquí, milímetros al cubo. Observen bien, sí es casi lo mismo, dijera la diferencia, solo que el autor a lo mejor lo expresó así 14.5 directamente.
Observe bien que es lo único que tienen que hacer. Multiplicar el alto por el ancho por el espesor de corte. Nada más. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Licenciado, yo tengo una pregunta exactamente esta parte, pero con respecto a la tarea que nos dejó. Ajá. Que hay un ejercicio que nos dice que hay que calcular el tamaño del voxel, pero Y para no calcular... le da el espesor de corte. Ajá, no da el Sí, espesor ya de me lo corte. habían Entonces, reportado. Eso me lo reportaron el lunes. Sí, me había fijado que no se me había ido darles el espesor de corte porque lo estaban dando. Pero ya lo corregí y usted lo puede ver. Entonces ya lo puede ver totalmente los datos que tienen que aplicar para sacar ese ejercicio. Entonces sí, ya está corregido eso. sí, es que yo solo lo había calculado como tamaño de píxel, entonces por eso. Sí, el hacía tamaño la- de píxel sí lo podía encontrar, pero el espesor de corte no lo Ajá. puede encontrar si no le dan, perdón, el tamaño de voxel no lo podía encontrar si no le dan el espesor de corte. el espesor. Ajá, En, está bien, gracias. en ese tipo de ejercicio, cuando usted bueno, cuando usted ponga uno, tenemos que hacer primero como paso 1 el tamaño del píxel y como paso 2 ya el tamaño del voxel sería. Exactamente, exactamente. Vayan paso a paso. Si les complica, vayan paso a paso. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta con respecto a esto? Nada. Okay. Yo Ok. tengo una... Sí, le escucho. En el caso de que no fueran los mismos dígitos para ancho y alto de píxel, ejemplo, sea 128 por 128, ¿cómo se haría el ejercicio? No, en ¿O el caso siempre así. van a ser pareja las dos Sí, van a ser unidades? Van parejas a las ser dos igual. porque lo que Ok, me interesa ahorita es que podamos calcular el ancho del píxel con valores que realmente se representan en tomografía. ok, está bien. Eso es lo que me interesa ahorita, con valores que realmente se utilizan en tomografía. ¿Otra pregunta? Yo tengo una, ingeniero. Sí. Entonces, con lo del tamaño del voxel, siempre vamos a poner, por ejemplo, 1.7 milímetros por 1.7. No lo vamos a hacer así un solo como está. Lo podemos hacer de las dos formas Sí, o lo de la pueden que hacer de usted... las dos formas. Lo pueden hacer. Entonces no sería necesario hacerlo como así como lo hice ahorita, que era 1.7 por 1.7 y el... No, No es no necesario es entonces. una manera que yo les explico por si hay alguna confusión. Ah, ya. No, solo Sí. eso quería saber. Ok, ahora quiero hacerles una pregunta. Vamos a ver. Si todos captaron la idea de lo que es esa relación del tamaño de voxel y resolución espacial. De esos tres valores, ¿cuál es el que tiene mejor resolución espacial? 0.8. El inciso E. 0.8. Exactamente, 0.8 0.8. Mejor Inciso B. resolución espacial. Menor valor de píxel de voxel, mejor resolución espacial. Esto es muy importante. Ya van a ver por qué. Vamos a ir a lo siguiente. Ok, si no hay más preguntas, no, bueno, antes de ir a esto, ¿alguna otra pregunta? ¿O proseguimos? Siga. Sí, sigamos entonces. Bueno, entonces, como les decía al inicio, el tubo RX rota en torno al paciente y va emitiendo haces en diferentes angulaciones. Observen bien, va emitiendo haces en diferentes angulaciones. Hay un sistema de detectores que va registrando todos esos haces que va emitiendo el tubo RX y que pasan alrededor del paciente. Esto realmente va a cambiar de acuerdo a cómo es la generación de tomografía, de acuerdo a en qué año se aplicaba el estudio de tomografía. Las primeras generaciones tenían pocos detectores. La primera generación tenía específicamente solo un detector, luego la segunda generación empezó a tener más filas de detectores, hasta que las últimas generaciones, las generaciones más nuevas, lo que tienen es un sistema de detectores que está rodeando por completo al paciente. Y entonces, esos detectores, ok, antes de ir a lo que iba con los detectores, bueno, primeramente hablar de lo que es la rejilla, que en tomografía también se utilizan rejillas, y es con el mismo fin por el cual ustedes veían que se aplicaba rejillas en mamografía, en radiografía, para reducir la radiación dispersa. Y hay que tener un cuidado con esa radiación dispersa, porque esa radiación dispersa en tomografía aumenta. ¿Por qué es esto? Esto es por el valor del KB que se va a aplicar para el estudio. Observen bien. Aumenta la dispersión.
la radiación dispersa, aumenta la radiación dispersa por el KB aplicado. Observen bien de que este KB aplicado es muy alto, 80 a 160 KB. Y notémoslo con la diferencia que había en mamografía. En mamografía habíamos visto que se utilizaban KB muy bajos, 30 KB, 28 KB, 26 KB. Aquí en tomografía necesitamos un KB más alto porque necesitamos más penetrabilidad de los rayos X para pasar por un mayor espesor de tejido. Entonces observen bien aquí que eso ocasiona que aumente el KB. Y no solo eso, sino que también va a aumentar la radiación dispersa, no solo por el KB, sino porque hay más volumen a analizar. Volumen de tejido a analizar. Es mucho más el volumen de tejido que van a analizar. Entonces, todo esto hace que aumente bastante lo que es la radiación dispersa. Hay que tener cuidado con la radiación dispersa. Ya vimos las razones por las cuales aumenta. Entonces, vamos a ver un tipo, bueno, antes de ir al tipo de control de radiación dispersa, observen bien de que el tipo de técnica, el tipo de LMA va a ir variando conforme la región anatómica que está pasando en ese momento el tubo rayos X. Cuando el tubo rayos X pasa por una región anatómica de menor densidad, entonces automáticamente se va disminuyendo la técnica LMAS que se está aplicando. Cuando el tubo rayos X va pasando por una región ya un poco más densa, automáticamente el tubo rayos X empieza a aumentar el LMAS. Observen bien aquí, cuando pasa, esto es un ejemplo, cuando el tubo rayos X pasa por lo que es el tórax. Entonces, como hay poca densidad, por eso es que están los pulmones, el LMAS va a ser relativamente bajo. Ahora observen bien aquí, ya cuando pasa el tórax y empieza a ir a la parte superior del abdomen, entonces ya empieza a aumentar la técnica y ahora vamos a 105. Ahora se aumenta automáticamente a 105 LMAS. Observen bien que ahora ya está pasando por otra región anatómica menos densa y entonces por ello va a estar disminuyendo un poco menos, va a estar disminuyendo menos el LMAS y ahora va a estar pasando por una región anatómica más densa, va a ir aumentando automáticamente el LMAS. Ahora, ¿por qué es esto así? Esto es por dos motivos. Y aquí lo explico, bueno, aquí lo digo. Antes voy a borrar esto aquí. Los dos motivos que por qué pasa esto, primeramente, para reducir dosis en el paciente. Este es el primer motivo, reducir dosis en el paciente. Observen bien, ¿qué pasaría? Ok, permítame un momento. ¿Cómo estamos? Observen bien. Digamos que en todo el estudio se aplicase 122 MAS en todas las regiones anatómicas. Esto no es optimizar la dosis. ¿Por qué? Porque hay regiones que ocupan menos técnica. Entonces, esas regiones que ocupan menos técnica se pueden cambiar. Se puede cambiar la técnica y obviamente el técnico no puede reaccionar en un rango tan corto de tiempo. El estudio es aproximadamente, digamos, 15 segundos. Entonces, el técnico no puede reaccionar tan rápido y no puede hacerlo tan rápido como lo puede hacer el sistema. Entonces, el sistema cambia automáticamente la técnica del LMAS de acuerdo a la región que va a atravesar para reducir primeramente la dosis. Para no dar un exceso de dosis si no es necesario. Y lo segundo es para evitar sobrecalentamiento, reducir sobrecalentamiento en tubo rayos X. Esto reduce sobrecalentamiento porque estamos generando menos MA, produce menos cantidad de electrones. Entonces ya cuando esta menor cantidad de electrones choca contra el ánodo, produce menos calor. Por eso necesitamos una menor técnica en ciertas regiones para no calentar bastante el tubo rayos X. El tubo rayos X permanece trabajando por más tiempo de lo que sucede en una radiografía. En una radiografía
no se expone tanto tiempo al paciente, entonces hay que tener cuidado con ese sobrecalentamiento del rayos X. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que aportar? Solo con los detectores. Ujú. Bueno, no sé si entendí mal, que un tamaño menor del detector Ah, da ya como vamos, resultado. ok, ya vamos a eso, tranquila, vamos a eso ya pronto. Preguntas hasta aquí, pero con respecto a esto ahorita. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? No, ok, listo, se da por entendido. Vamos a... Y vamos ahora a lo siguiente. Controles de radiación dispersa. Como les había dicho, la radiación dispersa va a aumentar por los motivos que les dije. Entonces hay que saber cómo controlar esa radiación dispersa. Y entonces lo que implementa el equipo es utilizar dos tipos de colimadores. El primer colimador es el prepaciente, que este colimador es tiene el mismo fin de que ustedes han visto en el colimador de radiografía, en el colimador de mamografía, en el colimador de fluoroscopía, en el que simplemente regula el tamaño del haz. Y el segundo colimador es un colimador protector, que esto lo único que hace es regular el tamaño de los rayos X que van a atravesar el paciente, que va a recibir el detector, a regularlo simplemente a rayos X que vengan de la principal y no de la periferia, que es donde hay que es donde tiende a haber más radiación dispersa. Entonces simplemente regula el tamaño de los rayos X que va a recibir el detector por simplemente lo que es la principal. Ahora los sistemas de filtro. El filtro que se emplea en lo que es la tomografía es precisamente un filtro de aluminio de 5 a 10 milímetros de espesor. Y aquí observen bien que el tipo de filtro que se va a seleccionar no tiene tanto su detalle como lo que es la mamografía. Tomografía, lo que nos preocupa es que es ir reduciendo la dosis del paciente. Entonces, por eso es que se implementan los filtros. El filtro lo que hace es comerse los rayos X de baja energía. Estos rayos X de baja energía lo que provocan es bastante dosis en la superficie del paciente, órganos superficiales del paciente, como ser, por ejemplo, ser la piel y las distintas estructuras que están cercanas a la piel. Entonces, esos tejidos y órganos cercanos en la superficie del paciente van a recibir bastante dosis. Y lo que hace el filtro precisamente es reducir la dosis en los órganos en la periferia del paciente, es decir, en la superficie del paciente, porque atenúa rayos X de baja energía. Ahora, cuando se aplica un filtro, fíjense bien de que siempre va a haber dosis, pero ahora la dosis se va a ir centrando un poco más en el centro del paciente, por ese hecho de que siempre van a pasar rayos X de una mayor alta energía, y esos rayos X de más alta energía van a aportar significativamente a la dosis, al centro, a los órganos centrales del paciente. Entonces está ese hecho. Y ahora quiero que abordemos los detectores, que esto sí es muy importante. Hablar de tomografía y correlacionarlo con los detectores es hablar de una fila de detectores, hablar de múltiples filas de detectores. Mientras más nuevo sea el equipo de tomografía, mientras más novedoso sea el equipo de tomografía, más cantidad de detectores va a tener. ¿Por qué? Más filas de detectores. ¿Por qué? Porque una mayor fila de detectores va a permitir un mayor tamaño del haz. Vamos a ir más a eso. Bueno, voy a pasar directamente a esto. Observen bien aquí. Cuando hay un mayor... ¿Fue el audio de nuevo? ¿O es mi? No, pasé un solo aquí. Pasé un solo a esta presentación. A esta diapositiva. Observen bien aquí. Me fui directamente aquí. Ya voy a hablar de lo que... de los slides que pasé. Observen bien de que mientras más cantidad de detectores tenga el equipo de tomografía, más áreas se va a poder irradiar. ¿Por qué es esto útil? Porque cuando estamos irradiando más áreas, estamos dando una cobertura mucho más rápida al paciente en lo que es tomografía. Entonces, por eso es que es mucho más útil tener
un número mayor de detectores. Ahora, ese número mayor de detectores también va a estar correlacionado con un número mayor de corte que se va obteniendo. Esto lo voy a aclarar aquí. Voy a ponerlo aquí. Mayor número de filas detectores permitirá obtener más número de cortes simultáneamente. Entonces, observen que mientras más número de cortes vamos obteniendo simultáneamente, es una mayor región que estamos escaneando, y esto significa de que podemos escanear una mayor región en menor tiempo. Entonces, es por eso de que un tomógrafo que cuente, por ejemplo, con 64 cortes con respecto a uno de 128, tiene más limitantes, porque estamos obteniendo menor cantidad de cortes, y esto va a significar un mayor tiempo de análisis, un mayor tiempo de escaneo del paciente. Por eso es que el tomógrafo con que cuenta el CDBIR se considera el mejor tomógrafo de Centroamérica, porque cuenta con 320 cortes. Denme un momento, por favor. Ok, nuevamente retomando, es por eso que el tomógrafo con que contamos en CDBIR se considera el mejor tomógrafo de Centroamérica, porque nuestro tomógrafo cuenta con, puedo tener 320 cortes simultáneamente. Esto hace que el tiempo de estudio sea muy rápido. Estamos hablando de 5 a 10 segundos que se puede obtener un estudio. Entonces, queda claro con esta correlación de qué ventajas permite lo que es un tomógrafo que obtenga una mayor cantidad de cortes. ¿Preguntas con esto hasta ahorita? ¿Preguntas? Entonces, entre más cortes hayan, va a ser más rápido el estudio. Exactamente, más rápido el estudio. ¿Por qué? Porque estamos irradiando mayor cantidad estamos, mejor dicho, escaneando más tejido en menor tiempo. Y un espesor de corte muy grueso que provoca. Ya vamos con eso, ya vamos con ese espesor de corte, ya vamos con eso. Ahorita solo estamos hablando con cortes simultáneamente, con la cantidad de cortes con que cuenta el equipo. ¿Alguna otra pregunta? Yo estaba viendo el video, disculpe, ingeniero, y ahí mencionaba algo sobre que aquí en Honduras tenemos tomógrafos, pero la mayoría que son de 64 cortes. O sea que nosotros a la hora de hacer la práctica tendríamos que utilizar este tomógrafo que tiene que hacer 64 cortes. Fíjese que sí, en Honduras hay tomógrafos, los tomógrafos que hay en centros hospitalarios fuera del CDBIR son más limitados. Tienen menor cantidad de cortes. 128 cortes de los mejores que ustedes van a ver fuera en centros hospitalarios. De ahí lo más común, 64 cortes. 64 cortes es lo más común. ¿Qué significa esto? Que esto que va a llevar más tiempo de análisis. Es lo que va a significar más tiempo de análisis. Entonces, sí, es lo más común. Hay varios centros hospitalarios que cuentan con tomógrafos, o sea, no solo en la universidad, sino que son varios centros. Pero el mejor de todos se encuentra en la universidad, porque es que cuenta con 320 cortes. De ahí no hay otro que se le asemeje a nivel centroamericano. O por lo menos hasta donde me he actualizado. A nivel centroamericano, tal vez algún centro ha adquirido esté en proceso de adquirir algún tomógrafo, o ya lo adquirió y no me he dado cuenta. Pero el tomógrafo que tenemos aquí es muy bueno porque cuenta con 320 cortes simultáneamente. Entonces obtiene una mayor cantidad de cortes en menor tiempo. Ajá, ¿alguien la escucha? Por eso es que se dice entonces que el tomógrafo, bueno, de la U, de la que tenemos en la universidad, es de última generación entonces. Exactamente, ¿por qué? Porque tiene 320 cortes simultáneamente. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Ningún otro?
Perfecto. Entonces, voy ahorita con esta diapositiva. Licenciado, mi pregunta era anteriormente que si el tamaño menor del detector, entonces dará una menor Vamos. resolución espacial. Vamos ahorita, tranquilo, vamos ahorita a eso. Ok, vamos a ver sobre esto. No hay que confundirse cuando hablamos de espesor de corte y cuando hablamos del ancho del haz. Son conceptos que van de la mano, pero que son diferentes. Observen bien, el ancho del haz es toda la región del paciente que estoy rayando y el espesor de corte es apenas una pequeña sección de ese haz. Ahora, ¿de qué va a estar limitado ese espesor de corte? Lo que va a estar limitado es del tipo de detector que va a estar registrando esa pequeña sección del haz. Observen bien. Y aquí voy a establecer una nueva relación. Espesor de corte, lo voy a poner aquí. Yo sé que ya está escrito aquí, pero igual lo voy a señalar aquí como una anotación importante. Espesor de corte pequeño, es registrado por detectores de menor tamaño. Tamaño. Y aquí tengo una relación aquí. Y aquí voy a poner otra relación. Espesor de corte mayor o grande, aquí voy a poner, es registrado por detectores de mayor tamaño. Observen bien aquí. Entonces, el tomógrafo cuenta con detectores de distintos tamaños. Y quiero que retomamos una presentación más arriba. Solo voy a adelantar aquí esta presentación. Esta es una fila de detectores. Observen bien, aquí voy a dar un aumento. No sé si se logra distinguir bien, pero ustedes van a ver aquí filas de detectores con distintos tamaños. Observen bien que estos detectores que están aquí, los primeros detectores tienen un mayor tamaño que estos detectores que están en el centro, que tienen menor tamaño. Observen bien. El tomógrafo cuenta con detectores de distintos tamaños, de diferentes tamaños. Entonces, en cada uno de esos detectores está diseñado para crear una imagen con distinto espesor de corte. Como les decía, el espesor de corte pequeño, cuando nosotros creamos una imagen con espesor de corte menor, va a ser porque el tipo de detector que va a estar trabajando es de menor tamaño. Cuando queramos tener una imagen con un mayor espesor de corte, ese va a estar registrado por un detector de mayor tamaño. Entonces hay una correlación. Ahora se ven bien aquí. Esa correlación tiene bastante que ver con el contenido que hemos visto en las unidades anteriores. Pero antes que nada, quiero que veamos lo siguiente. Bueno, saber el espesor del haz nos sirve para tener un estimado de cuánta región se está irradiando en el escaneo. Veamos este ejemplo. ¿Cuánto es el espesor del haz para un tomógrafo de 128 cortes y el espesor de corte aplicado de 2.5 milímetros? ¿Qué es lo único que hacemos? Saber el espesor del haz. Tomamos el número de cortes con que mide el tomógrafo y lo multiplicamos por el espesor de corte con que se va a estar trabajando en el estudio. Multiplicamos estas dos cantidades y nos va a dar el espesor del haz. Yo recomiendo expresar el espesor del haz en centímetros. Es mucho más fácil interpretar esta cantidad en centímetros. ¿Cuántos son 32 centímetros más o menos? Es una pequeña sección de abdomen. Es una sección de abdomen aproximadamente. Entonces, aquí vamos a otro ejemplo. ¿Cuánto es el espesor del haz para un tomógrafo de 64 cortes y el espesor de corte aplicado 2.5 milímetros? ¿Se ven bien? Multiplicamos esto, espesor del haz, por el número de corte con este tomógrafo, por el espesor de corte. Multiplicamos esas dos cantidades y nos va a dar 16 centímetros. Ahora observemos bien. Observemos bien que el espesor del haz va a ser mayor cuando el tomógrafo cuente con una mayor cantidad de cortes. Observen bien que a 128 cortes, el tomógrafo contado con 128 cortes, y trabajamos con el mismo espesor del haz en ambos tomógrafos, vamos a tener un mayor área del haz con un tomógrafo de más cantidad de cortes. Entonces, era lo mismo que les decía. Mientras mayor número de cortes con el tomógrafo,
mayor va a ser el tamaño del haz, y esto nos va a permitir irradiar más región en menor tiempo. Y también la cantidad de escaneos es simplemente una relación. Para que tengan ustedes una idea de cuánta es la cantidad de escaneos que va a conllevar cuando se tenga con una cierta cantidad de espesor de corte y con cierta cantidad de espesor de haz. Simplemente, ustedes toman la longitud del paciente a escanear y la dividen entre el espesor del haz. Simplemente eso, y eso nos va a dar un estimado de cuánta, por decirlo así, cuántas veces se va a necesitar escanear esa área. Entonces, observen bien aquí, para los pasos mostrados en la diapositiva anterior, cuántas veces pasa el tubo de rayos X en torno al paciente para una sección de 40 centímetros del paciente. Es lo único que hace, tomar el espesor del haz. En este caso ya lo hicimos porque estoy tomando los mismos ejemplos de la diapositiva anterior. Aquí calculé el espesor del haz para un tomógrafo de 128 cortes y 2.5 milímetros de espesor. Calculé el espesor del haz y me dice que el área que vamos a escanear va a ser de 40 centímetros de paciente. Tomo esa división, 40 centímetros, 32, y me va a dar 1.25 veces. ¿Qué significa esto? Que se va a necesitar escanear esa área 1.25 veces con este tamaño de haz. Observen bien, para un tomógrafo de 64 corte y 2.5 milímetros de espesor de corte, el espesor del haz va a ser de 16 centímetros. Observen bien aquí, para escanear esa misma cantidad, se va a necesitar 2.5 veces. ¿Qué es lo que significa esto? Observen bien que mientras más sea el número de cortes con que cuenta el tomógrafo, menor cantidad de veces va a necesitar escanearse esa región anatómica que estamos estudiando. Entonces, como les decía, con que el tomógrafo cuente con un mayor número de cortes es muy ventajoso porque estamos escaneando en menor tiempo una región anatómica. Y esta figura aquí que ya les había comentado. Ahora, voy aquí con la pregunta que me hicieron y sí hay una correlación muy fuerte de la calidad de imagen con respecto al espesor de corte que nosotros ocupemos. ¿Por qué es esto así? Porque ya vimos nosotros que el espesor de corte va a tener una correlación con el tamaño del detector con que vamos a estar trabajando. Vamos a ver, quiero hacerles una pregunta aquí. Y esta es una pregunta que yo sé que me tienen que responder porque ya lo vimos. ¿Qué sucede con detectores de poco tamaño? Se tiene Se pierde información. Vamos a ver. De imagen. Y quiero que me respondan. El contraste. Ruido. Ajá, mucho ruido. Mucho ruido, exactamente, lo primero. Segundo, ¿qué sucede? La resolución del contraste disminuye. Menor Resolución de contraste. ¿Qué más? Y mayor resolución espacial. Ajá, mayor resolución espacial. Y vamos a ver ahora qué sucede con detectores de mayor tamaño. Se pierde resolución espacial. Ajá, menor resolución espacial. El ruido disminuye. Ajá, menor ruido, exactamente. De contraste. ¿Y qué más? Y mejor resolución de contraste. Aumento de mayor resolución de contraste. Exactamente, ustedes lo respondieron. Me gusta esa respuesta porque significa que han captado eso. Esto. Entonces, observen bien. Tomen en cuenta esto para lo siguiente que voy a hablar. Y lo siguiente, recuerden bien. Correlación entre espesor de corte y tamaño de detector. ¿Qué habíamos dicho? Vamos a ver a alguien que nos responda. El detector va a ser del mismo tamaño del espesor de corte. ¿Menor? Ok. Menor, vamos a ver, nuevamente. Dígame, por favor, dígame la información completa. Vamos a ver, ¿qué habíamos dicho? Correlación de espesor de corte y tamaño de detector. ¿Qué habíamos dicho? Que si el espesor de corte es de mayor tamaño, se trabajará con un detector grande. Así Ajá, exactamente. Tienen que ser de un tamaño adecuado. Ajá, exactamente. Espesor de corte grande
Correlación, detector grande. O detector mayor. Detector grande. Aquí está. Espesor de corte pequeño. Correlación, Pequeño. detector pequeño. Aquí estamos. Esto ya está claro, ¿verdad? Ustedes mismos lo respondieron. Exactamente. Ahora, esto va a indicar de qué manera el espesor de corte que nosotros escojamos para la imagen va a afectar nuestra imagen. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto que anoté ahorita. Ya lo apuntaron todos, me imagino. Lo borro. Observen bien. Si nos ponemos a trabajar con espesores de corte grandes, ¿qué vamos a obtener? Díganme ustedes por la imagen. No lean. Yo sé que algunos tienen la presentación ahí en camino, pero quiero que interpreten la imagen. No quiero que lean texto, sino que interpreten la imagen. ¿Qué pasa con espesor de No hay corte? resolución, no se ve bien. No se ve bien, ¿verdad? ¿Qué ven, ¿Qué ven ustedes? Tiene como borrosidad. Ajá. Y poco detalle en la estructura. ¿Verdad? Ok, casi no les escuché a algunos. Ok, casi no les escuché a algunos. Si quieren, escríbanme en el chat porque es que a algunos se les escucha la voz así como caída. Ok, entonces nuevamente, indíquenme, ¿qué ven ustedes aquí cuando ven espesor de corte relativamente grande, 10 milímetros? Ahí significa que borrosidad en la imagen. tiene Ajá. menos detalles la imagen. Exactamente, menos detalle en la imagen. Menos grado de detalle, más borrosidad. Exactamente, lo que ustedes me indican. ¿Por qué? Por la baja resolución espacial. Porque el tipo de detector con que está trabajando es un detector mayor por el tipo de espesor de corte que es más grande. Observen bien aquí. Observen bien ahora. Imagen con un espesor de corte de 5 milímetros. Es decir, un espesor de corte menor. ¿Qué observan bien aquí? ¿Qué observan? Que el nivel de detalle ha mejorado un poco. Un poco. Ha mejorado el Y hay detalle. un poco ¿verdad? más de ruido. Exactamente. El ruido también aumentó. Ajá, observen bien de que ahora están viendo más ruido, pero están viendo mejor detalle en las estructuras. Entonces observen bien cómo es que va correlacionándose eso. Estamos viendo más ruido, pero se está mejorando el detalle en las estructuras. Ahora quiero que observemos bien un espesor de corte de 0.5 milímetros. ¿Qué observan ahora? Que la imagen tiene muy buena resolución espacial, pero también tiene mucho ruido. Exactamente. Ahí está. Lo que ustedes acaban de decir ahorita es la explicación de todo lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Por qué aumenta el ruido? Vamos a ver, quiero que me responda esto alguien. ¿Por qué aumenta el ruido? Hay más cantidad de rayos X, tal vez, viajando. No, por favor, no. Ok, está bien. Hay, ¿Por qué aumenta el ruido? Está bien. hay, Radiación porque dispersa. el tamaño del espesor de corte se va reduciendo, entonces hay menos, el detector es más pequeño, entonces atrapa menos rayos X. Ajá, ¿y qué pasa cuando trepa menos rayos X el detector? Aumenta el ruido y el SNR te baja un nivel. Exactamente. Ajá, exactamente. ¿Por qué hay más ruido? ¿Por qué? Porque el detector es más pequeño. Como el detector es más pequeño, hay menos cantidad de rayos X que atrapa el detector. Esto genera una menor señal y es más visible el ruido electrónico en la imagen. Y eso ustedes lo ven aquí con un aumento de ruido en la imagen. Entonces, ustedes pueden ver esa correlación. Ahora, ¿por qué hay menos ruido cuando el espesor de corte es mayor? Porque el detector atrapa más rayos X, pero tenemos la ventaja de que tenemos un buen contraste, entonces hay más tonalidades de gris. Ajá, exactamente. Ok, perfecto. Entonces se reduce el ruido. Excelente. Ahora quiero que veamos otro caso de lo que es el pitch. Y fíjense bien aquí que yo estoy viendo el tiempo. Nos quedan 20 minutos de clase, pero quizás no nos haga falta más tiempo. Estoy analizando yo esto. El viernes van al laboratorio. Y yo sé que algunos van a... bueno, mejor no lo...
que sea personal entre usted y el instructor. Pero yo sé que el viernes van al laboratorio. Yo quería dividir esta clase porque yo sé que es un poco más de contenido que vamos a ver. Y parece ser que estas 2 horas no nos están ajustando para ver una retroalimentación. Entonces quiero ver hasta dónde llegamos y si es posible, nos volvemos a reunir el viernes en la noche. ¿Qué les parece? Sí, está bien. Sí, está bien. Está bien. Está Sí, bien. exactamente. Reunirnos nuevamente el viernes en la noche, como eso a las 6 p.m. 6 o 6 p.m. y solo 1 hora para lo que haga falta, porque sí, sí es mayor contenido y no quiero darlo mucho, muy rápido, ligera. Entonces voy a aprovechar los 20 minutos que me quedan. Vamos a ver si terminamos. Vic, Ajá, ¿le escucho? entonces, ¿qué espesor es mejor usarlo? Porque, o sea, en uno presenta algunas ventajas y Ah, ok. otras desventajas, Ok. y viceversa. Ahora ya vamos a ir con eso, porque no es tan fácil. No es decir, ok, voy a escoger un espesor de corte de 5 milímetros porque me da mejor detalle y no me da tanto ruido. No, no es tan fácil. No es así de fácil. Las cosas no son tan fáciles, no es ni blanco ni gris. Ya vamos a ir con eso porque tenemos que ver también qué tanto va a tener el efecto del espesor de corte con respecto al movimiento de la camilla. Ya vamos a ir sobre eso. Es que esto es un tema complejo. Es un tema realmente complejo que hay que analizar varias cosas. Por eso es que tengo que tener cuidado, tan rápido, y por eso es que tuve cuidado de mejor darle más tiempo para el examen, porque esto no es así como cuando estamos viendo DR, CRA, y que solo es el contenido, solo es de memorizar, y ya. No, aquí tomografía es de analizar bien la situación. Ya vimos bien ese análisis de que cómo afecta la imagen el espesor de corte que nosotros tengamos. Ahora, quiero que veamos lo siguiente, el factor de desplazamiento. O más coloquialmente conocido como pitch. Así lo van a conocer ustedes, el pitch. Esto lo que nos dice es qué tanta radiación está cayendo sobre el paciente. En términos simples, es lo que nos va a decir. ¿Cómo es la trayectoria de los rayos X sobre el paciente? Tuvo rayos X sobre el paciente. Se los estoy dando en términos simples, primeramente, para ir a lo complejo después. Observen bien aquí. ¿Qué pasa? Este pitch es un valor que nosotros escogemos antes de ir al estudio, antes de empezar con el estudio. Y este valor nos va a indicar, y observen bien cómo les estoy diciendo. Observen bien qué palabras estoy utilizando. ¿Cómo va a ser la cobertura del rayos X en el paciente? El pitch, observen bien las palabras, indica cómo será la cobertura de rayos X en el paciente. Observen bien estas palabras que estoy aquí explicando, porque hay algunas personas que les pueden decir otras cosas. Hay que tener cuidado con esto. Y mucho cuidado, porque esto es lo que nos está indicando. El pitch indica cómo será la cobertura de los rayos X en el paciente. Y observen bien que no me estoy tomando a la ligera esta definición. Porque es que hay algunas personas que les van a estar diciendo, no, que el pitch nos va a decir qué tan rápido o lento se mueve la camilla. Hay que tener cuidado con eso. Es muy común que la gente cometa ese error. Lo que más va a indicar el pitch, principalmente, es cómo será la cobertura de los rayos X en el paciente. Es decir, cómo va a estar pasando el tubo de rayos X alrededor del paciente. Eso es, primeramente, es lo primero, es lo que nos va a indicar. En menor medida puede indicar qué tan rápido o lento va a estar desplazándose la camilla, pero eso es un factor secundario. Y les voy a decir por qué. Observen bien, cuando el pitch es muy bajo o es muy lento, esto sucede por 2 maneras. Bueno, antes de ir a eso, primero quiero que veamos cómo abarca el tubo de rayos X en el paciente con ese valor de pitch. Observen bien, si el pitch es muy rápido, pasan 2 cosas. Observen bien la trayectoria del tubo de rayos X en el paciente cuando el pitch es muy rápido. Viene el tubo de rayos X y empieza a rotar en torno al paciente, empieza a rotar en torno al paciente, empieza a rotar en torno al paciente. ¿Y qué sucede con esto? Si el pitch es muy rápido, hay regiones que no se van a estar irradiando. Observen bien que lo amarillo es la trayectoria que pasó, que tuvo rayos X alrededor del paciente. Lo amarillo es
es por donde pasó el tubo de rayos X. Observen bien que hay regiones que no se están irradiando, que no se están exponiendo. Ahora, esto nos va a llevar a varias consecuencias, que eventualmente las puedo decir luego. Observen bien qué sucede cuando el pitch es muy, muy lento. Observen bien que ahora sí va a haber una irradiación, se va a irradiar completamente al paciente, pero observen bien que, o sea, se está irradiando completamente al paciente, pero se está irradiando de más. Observen bien. Ahora el tubo de rayos X pasó completamente por sobre el paciente, no hubo regiones que no se expusieron y pasó completamente por sobre el paciente. Y observen bien que cuando el pitch es 1, es, por decirlo así, un valor equilibrado. O sea, el tubo de rayos X no irradia demasiado y tampoco se está desperdiciando regiones para irradiar. Es por eso que usualmente ustedes van a ver que se escoge el pitch 1. Ahora, este valor del pitch no se dice así, no se dice pitch 1 o pitch 2 o pitch 0.5, sino que se suele representar así. Pitch, cuando digo 2, 2.1. Cuando digo 1, pitch 1, 2.1. Cuando digo pitch 0.5, 2.1. Así como se representa. Es así como se está representando. Simplemente tomamos este valor, pitch 2, y le damos 2 puntos y 1. Es así como lo estamos representando ahora. Quiero ahora que, antes de hablar de las consecuencias del pitch, voy a ir a la siguiente diapositiva. Ok, hazme un favor, denme en un momento que me está dando un aviso que la conexión es inestable. Denme un minuto, por favor. Quiero esperar que se estabilice un poco la conexión porque me acaba de mandar un mensaje. No quiero que se me vaya así de un solo el audio y que no me escuche. Ok. Hola, hola. Sí. Sí, está bien. Denme un minuto, por Sí, favor. escuchamos. Un minuto. Sí, está bien. Ok, retomando, ¿me escuchan bien todos? Sí. Ok, entonces, como les decía, el pitch va a indicar cómo será la cobertura de los rayos X en el paciente. Es decir, qué tan bien o qué tanto falta, tanta falta hará irradiar al paciente. Sí. Perfecto. Ahora quiero que veamos esta relación. El pitch es una relación entre el movimiento de la camilla por cada rotación que hace el tubo de rayos X entre el espesor de corte. Observen esta relación. Esta relación nos va a indicar qué tan bien o qué tan mal vamos a estar irradiando el paciente. Eventualmente significa dos cosas. Observen viendo. Quiero que hagamos el siguiente análisis con esta ecuación. Y quiero que ustedes me respondan, porque esto me lo pueden responder bien. Ya tienen los conocimientos matemáticos necesarios para realizar esta respuesta. Con esta ecuación, quiero que me vean una cosa. ¿Qué pasa cuando el movimiento de la camilla es alto? El movimiento de la camilla cada 360 grados del tubo de rayos X. ¿Qué pasa cuando aumenta el movimiento de la camilla? Aumenta el movimiento de la camilla. ¿Qué pasa con el pitch? El pitch aumenta, creo. Ajá, exactamente. Aumenta el pitch. Ok, casi no le escuché porque se escucha su voz así como algo robotizada. Dígame, si quiere, escríbame ahí en el chat por si hay algún problema de audio. Ok, aumenta el pitch. Yo diría que sería un pitch alto. Ajá.
también quiero que me den esta cosa. ¿Qué pasa cuando aumenta el espesor de corte? Y no es necesario que revisen contenido que publiqué anteriormente o que se pongan a buscar en Google. Esta ecuación nos dice todo. Nos dice precisamente todo. ¿Qué pasa cuando aumenta el espesor de corte? No, mejor dicho, eso lo voy a explicar de otra manera porque así se van a confundir mejor. Lo voy a explicar de otra manera. Tiene un mejor movimiento de la camilla. Sí, lo estoy confundiendo, sí, disculpen, no estoy confundiendo. Mejor no lo voy a explicar así. Lo voy a decir, lo voy a explicar de otra manera. Ya sé cómo. Quiero que vayamos al siguiente caso. Porque es que así los voy a confundir, entonces van a sentir como que me estoy contradiciendo. Pero no es tanto así. Quiero que vayamos con el ejemplo 1. Observen bien. Vamos a estar trabajando. Voy a poner dos casos aquí. En donde trabajamos con diferentes espesor de corte y queremos mantener el valor del pitch. Ok. Quiero que observen aquí el ejemplo 1. Se desea escoger un espesor de corte de 0.5 milímetros y cuidar que el pitch tenga una relación de 1.1. ¿Por qué? Por los motivos que les dije. Porque el pitch 1 nos evita que el tubo rayos X no irradie ciertas regiones y que tampoco irradie de más cuando el pitch es menor a 1. Entonces, quiero que veamos ahí cuánto será el movimiento de la camilla cada 360 grados. Entonces, ok, tomemos esta ecuación, esta misma ecuación. Tomemos esa ecuación y despejemos para el movimiento de la camilla, porque es lo que nos pregunta. ¿Cómo quedaría esa ecuación? ¿Alguien que me ayude? Movimiento de la camilla igual El movimiento de la camilla es igual a pitch por el espesor de corte. Igual a pitch Por el espesor de corte. por espesor de corte. Ajá. Aquí está. Movimiento de la camilla, igual a pitch por espesor de corte. Excelente. Aquí está. Simplemente es un despeje, ¿verdad? No es nada del otro mundo. Eso es lo mismo que yo hice aquí. Es lo mismo que yo estoy haciendo aquí. Entonces observen bien. Yo despejé para el movimiento de la camilla y ahora vamos a ver cómo se mueve la camilla. Observen bien aquí. Con el pitch de 1.1 solo tomamos el valor 1, este valor que está antes aquí, simplemente eso tomamos, no tomamos este 1.1, sino simplemente este valor. Entonces tomamos ese por el espesor de corte. Bueno, aquí no se confundan porque primero está 0.5 por 1, 0.5 el espesor de corte y 1 es el pitch. No se alteren porque el factor es diferente, simplemente es lo mismo. Entonces 0.5 por 1 nos va a dar 0.5 milímetros. ¿Qué significa esto? Que el movimiento de la camilla, cada vez que el tubo rayos X realiza una rotación, va a ser 0.5 milímetros. Ahora observen el ejemplo 2. Quiero que ahora en el ejemplo 2 trabajemos con un mayor espesor de corte y que siempre tengamos el cuidado de mantener el pitch a 1.1. Entonces, tomemos otros valores. Pitch por espesor de corte sería 5 por 1, ¿verdad? El valor del pitch 1 y espesor de corte 5, por el ejemplo que nos está dando. Este ejemplo ahora es de 5 milímetros. Observen bien que ahora el valor de la camilla aumenta. El valor de la camilla ahora va a ser 5 milímetros por cada rotación del tubo rayos X. ¿Qué indica esto? Esto nos indica dos cosas. Que si queremos cuidar el pitch, el valor del pitch, hay que... bueno, esto nos indica dos cosas. Primeramente, que si queremos cuidar el pitch y queremos trabajar con diferentes espesores de corte, esto va a tener una alteración en el movimiento de la camilla. Observen bien aquí. Podemos concluir aquí fácilmente. Cuando el espesor de corte es mayor, la camilla se va a mover más rápido. Y cuando el espesor de corte es menor, la camilla se va a mover más lento. Observen bien aquí. Poco espesor de corte, menor movimiento de la camilla. Poco espesor de corte, mayor espesor de corte, mayor movimiento de la camilla. Observen bien que hay una correlación directa entre el movimiento de la camilla
y el espesor de corte que vayamos a escoger. Entonces, concluyamos. Concluyamos aquí. La siguiente conclusión. Mayor espesor de corte. Mayor espesor de corte. ¿A qué conlleva? A un mayor pitch. Ok, por el ok. movimiento. Ok, con respecto a lo que acabamos de ver. Sí, A un yo, mayor, sí, cuidamos. Mayor movimiento de la camilla. más rápido. Un mayor movimiento de la camilla más rápido. Bien, aquí hay que aclarar una cosa. Sí, cuidamos Mayor movimiento de la camilla. aquí. Y lo estoy aclarando aquí. Mayor movimiento de la camilla. Mayor movimiento de la camilla. Observen bien. Lo siguiente. Menor espesor de corte. De corte. La camilla se mueve más lento. Ajá, sí cuidamos el pitch. Observen bien aquí. Estamos cuidando el pitch. Y esto sería menor movimiento de la camilla. Observen bien, ya tenemos estas dos relaciones. Cuiden bien esto y ahora vamos a concluir lo siguiente. Ahora, voy a concluir dos cosas ahorita entonces. Voy a retomar a esta imagen. Y ahora quiero decirles por qué es que de verdad hay que tener cuidado con esos valores y qué consecuencia da esos valores del pitch. Primera consecuencia, observen bien. Y esto lo podemos saber si analizamos un poco estas imágenes. Un pitch muy alto va a conllevar, primeramente, observen bien, ¿qué pasa con el tubo rayos X? Hay regiones que se están irradiando menos, ¿verdad? Un pitch alto, lo quiero poner, pitch alto. Observen bien, hay regiones que se están irradiando menos, ¿correcto? Sí. ¿Correcto? Cuando el pitch es Va a alto. ser que se pierde información. Ajá. ¿Qué significa esto? Significa varias cosas. Primeramente, menos exposición. Y aquí quiero que ustedes me digan qué conlleva un estudio cuando hay menos exposición. Todas las razones que ustedes me Pérdida de digan. información. Disminuye el contraste. Ajá, exactamente. Primera, esa es importante. Disminuye el contraste. ¿Qué más? Tendría ruido en la imagen. Ajá, exactamente. Ahí lo dijo alguien. No sé quién lo dijo, pero lo dijo. La calidad de la imagen también de mi. Hay más ruido en la imagen. Ajá, también. Otro motivo. Disminuye la calidad de la imagen en sus proyecciones sagital y etc. Y Ajá, coronal. exactamente, esa es otra. Bien, bien. Hay regiones que no estamos irradiando. ¿Qué pasa? Son regiones del plano axial y coronal. Perdón, del plano sagital y coronal. Entonces, hay menor calidad en el plano sagital y coronal con un pitch alto. Porque hay regiones que no estamos irradiando. Entonces, ¿cómo obtener el equipo esa información que no se está irradiando? No la va a inventar, ¿verdad? ¿Qué va a producir? Va a producir un deterioro en la imagen de esos planos. Menor calidad. Menor. Eso sería como falta de información, ¿verdad? ¿Ah? Sí, menor calidad en los planos. Por falta de información. En los planos sagital y corona. Por falta de información. Por falta de información. Observen bien. Ahora, quiero que me digan otra cosa. Aquí hace falta una cosa. ¿Qué pasa cuando hay menos exposición? La dosis del paciente se disminuye. Exactamente. No dosis en el paciente. Usted ya lo dije. ¿Ven ustedes cuánta información nos brinda una imagen? Sin necesidad de andar buscando en Google y sin necesidad de andar siempre consultando esta información, toda esta información nos brinda la imagen. Ahora, eventualmente, ahora quiero que veamos qué pasa con un pitch muy bajo. Quiero que ustedes me respondan. Lo primero, exposición del paciente. Ok, sí, lo primero. Mayor exposición. Aumenta la exposición, exactamente.
Y Ahora aumenta quiero la que me dosis al digan, paciente. sí, ahora quiero que me digan, ¿qué consecuencias hay de que aumente la exposición? Todas las que se, todas las, Que todas. hay más dígame. ruido. ¿Ah? Aumenta la dosis en el paciente. Aumenta dosis al paciente. Y el contraste se va a mejorar. Ajá. Mejora de contraste. ¿Qué más? Mejora la señal. Reducción del ruido. Ajá, menor Ahora ruido. la SNR. Aquí, bueno, aquí en vez de decir ruido en imagen, mayor ruido en imagen voy a poner para no. Menor ruido en imagen, porque siempre hay ruido. Lo que pasa es que no es lo mismo que haya menor ruido que haya mayor ruido. Menor ruido. Y mejora la calidad en los planos sagitales y coronales. Exactamente, mejora calidad. Calidad en plano sagital y coronal. Ahora, quiero que veamos lo siguiente. ¿Por qué entonces ven ustedes que es más conveniente trabajar con un pitch de 1, con un pitch intermedio? ¿Por qué? Porque así se tiene una mejor calidad en imagen o tratando de no aumentar el ruido, tener un buen contraste y no exponer demasiado al paciente. Exactamente. Y también el tiempo no va a ser ni muy rápido ni se va a alargar mucho. Ok, va a ok. ser un tiempo intermedio de exposición. Sí, ok, ya voy con ese tiempo. Con el tiempo, ahorita tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque no siempre, y esto todavía no lo he concluido, no siempre el valor del pitch va a significar un mayor movimiento de la camilla. Ya voy con eso, ya voy con eso. Sí, es una buena, usted es un buen Más que paciente. todo, con el pitch uno lo que se busca como un balance. Ajá, exactamente, Uno es lo que eso. se busca como un balance. Ajá, exactamente. Ahora, voy a lo siguiente. Ok, voy a lo siguiente. Ya vimos bien que hay que cuidar ese valor del pitch, por los motivos. Ahora voy a lo siguiente. Voy a borrar esto. ¿Puedo borrar ya esto? ¿Ya apuntaron todo esto? ¿Lo voy a borrar? Sí, listo, lo borro. Sí, sí, Excelente. Ahora voy a lo siguiente. Quiero que ahora me digan ustedes lo que acabamos de ver. El movimiento, el pitch, es una relación entre el movimiento de la camilla y espesor de corte, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Me escuchan bien? El pitch es una relación entre el movimiento de la camilla y espesor de corte. Ahora, van a haber dos motivos por el cual el pitch puede variar de valor. Primeramente, el pitch, observen bien aquí, el pitch es alto si la relación entre el movimiento de la camilla y el espesor de corte es alta. ¿Qué significa esto? Que si el movimiento de la camilla es muy rápido y el espesor de corte es muy bajo, esto puede ocasionar un mayor pitch. Pero si el movimiento de la camilla, también sucede que si el movimiento de la camilla es muy bajo y el espesor de corte es bajo, también el pitch va a ser alto. No sé. Ok. Ok, ¿me escuchan? Sí, sí, sí. Se fue el audio, está bien. Ya me reportaron. ¿Se escucha bien ahorita? ¿Se escucha bien? Escúchale. Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, ¿ahorita me están escuchando bien?